Fer, ya no. Bueno. Buenos días a todos, maestros, alumnos, doctora Argelia. Maestro Luis, buenos días, bienvenidos. Qué gusto, placer estar con ustedes, con la familia imsediana, que hoy, 3 de junio, nos reunimos en este 23 Encuentro Académico Regional, Investigaciones en Proceso, Residencia Investigativa, Acciones Prácticas de la Sindemia. Bienvenidos a todos. Damos una calurosa bienvenida a los alumnos de Donato Guerra que nos hicieron favor de estar aquí presentes. Gracias, muchachos, no se van a arrepentir, de verdad, es una gran experiencia la que vamos a vivir hoy. Y lógicamente, ¿verdad?, no podemos dejar atrás a los alumnos del plantel Citácuaro, que siempre, ¿verdad?, con ese caluroso aplauso que escuchen ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy se encuentra con nosotros para iniciar este encuentro de investigaciones del proceso la doctora Argelia Dávalos Hernández, para lo cual me permito presentar y mencionar algunos aspectos relevantes de su trayectoria profesional, académica y laboral. Ella es médico general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene especialidad en cirujano general de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Tiene una maestría en educación en el área de docencia e investigación, Universidad Santander, del 2010 al 2012. Tiene un doctorado en educación en el Instituto Pedagógico Juan Amos 2018 y tiene a la fecha en la revista Iberoamericana, en donde nos van a compartir muchísimos conocimientos, aprendizajes, que le vamos a ceder la palabra para que nos los imparte. Bienvenida, maestra, la recibimos con un caluroso aplauso. Buenos días, agradezco la invitación del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación por hacerme partícipe en este encuentro académico regional, pero sobre todo valoro enormemente la asistencia de cada uno de ustedes para compartir este momento de reflexión y análisis. ¿Por qué salud? ¿Por qué educación? ¿En pandemia? Cuando todos fuimos espectadores activos de este suceso que ocurrió a nivel mundial. ¿Por qué será importante mencionarlo? Educación y salud, los retos ante la pandemia. Y después ¿qué? Primero debemos centrarnos en el escenario que estábamos viviendo antes de la pandemia. En la educación existían varios planes, programas, modelos educativos vigentes, pero ninguno de estos estaba diseñado para proporcionar al docente las herramientas necesarias en una enseñanza-aprendizaje a distancia. El escenario que vivía el docente era un escenario en donde se planeaban las actividades, se cumplía con una calendarización escolar. Los tiempos estaban distribuidos y designados para cubrir estas actividades, diseñado específicamente de una forma en que el alumno y docente compartieran ese proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial. ¿Qué pasaba en el aula? El docente tenía el rol de enseñar las actividades de forma presencial a sus alumnos. Diseñaba estrategias, las aplicaba, las modificaba cada que sus alumnos tenían la necesidad de que éstas fueran renovadas. Tenía una interacción
constante, continua y directa con el alumno. Estaba preparado para evaluar esas actividades en forma presencial. Recordemos un poquito el pasado. Siempre es importante hacer memoria de los acontecimientos que hemos vivido. El ser humano, al vivir en sociedad, no se puede aislar de todos esos procesos que interfieren directa o indirectamente en su formación como ser. México no solamente ha vivido la pandemia del 2019. En el año 1918, México fue atacado por la influenza española. Más de 500,000 muertos se presentaron en la ciudad. Posteriormente, en el 2009, sufrimos otro ataque epidémico a causa de la influenza H1N1. ¿Qué es una epidemia? ¿Qué es una endemia? ¿Y qué es una pandemia? De pronto, todos nos vimos involucrados con esta terminología y a lo mejor muchos no entendíamos el alcance o la magnitud de cada una de ellas. Una endemia es una enfermedad que se presenta habitualmente en una región, que ya está tipificada y se espera en ciertas temporadas. Una epidemia afecta a un mayor número de población y esta puede estar afectando una misma región en un tiempo determinado. Pero una pandemia es una enfermedad generalizada que va a afectar a nivel mundial y que es de dimensiones catastróficas. ¿Cómo empezó el COVID-19? El Ministerio de Salud de la provincia de Wuhan, China, reporta a la Organización Mundial de la Salud que han sido diagnosticados 27 pacientes en esa fecha, de los cuales 7 se encuentran en estado crítico. Lo preocupante no era su estado, era que no conocían la causa, no sabían de cómo había sido su vía de transmisión ni qué lo había generado. Para el 7 de enero del 2020 se logró aislar el genoma, se identificó al virus y se mencionó que era un virus ARN. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara esta enfermedad como pandemia, ya que habían sido afectadas más de 100 regiones a nivel mundial y existiendo una preocupación por aquellos países subdesarrollados que contaban con poca infraestructura. ¿Qué se esperaría de los hospitales que no contaban con lo necesario para dar atención a tanto paciente que estaba presentando la sintomatología? Al lograrse aislar el virus, se conoce la forma de transmisión. Tenemos que es un virus aéreo, se transmite a través de las gotas de flúor, la saliva, al estar en contacto con secreciones nasales, con objetos contaminados y de persona a persona. Cuando se conoce la forma de transmisión, los gobiernos implementan acciones de cierres de eventos, aislamiento social, para reducir el número de transmisiones en la población. ¿Qué pasa en nuestro estado? El 21 de marzo, el gobierno del estado menciona que en el estado de Michoacán se han presentado los primeros casos de COVID-19. Aún no se tiene ninguna muerte, pero para el 24 de marzo del mismo año, en la Ciudad de México ya están pasando por una segunda fase de la enfermedad, cuando nosotros como estado apenas iniciamos el proceso. La Secretaría de Salud, en conjunto con el Gobierno del Estado, implementaron diferentes acciones: monitoreo continuo, un informe técnico diario, la geolocalización de los casos confirmados y de los posibles casos que se estaban presentando. Se habilitó el Centro de Integración de Salud con un monitoreo de 24 horas y todos veíamos que había unidades móviles haciendo detecciones a pacientes sospechosos o confirmando los casos que ya estaban diagnosticados.
¿Y en educación? ¿Qué pasó en la secretaría? ¿Qué pasó con los docentes y con los alumnos? ¿Qué pasó en las escuelas? ¿Cómo vivimos este proceso? El 17 de marzo, la Secretaría de Educación Pública en el Estado hace girar un oficio en donde se cierran todos los centros educativos y se dice que la educación a partir de ese momento tendrá que ser a distancia. ¿Y el docente y el alumno estaba preparado para esto? Una forma de mitigar la angustia de los docentes por el cómo voy a dar la clase, qué voy a decir a los alumnos, cómo voy a desarrollar las actividades, fue implementar el Aprende en Casa a partir del 23 de marzo de 2020. Este fue transmitido vía televisión y vía radio. Para esto también se tuvo que hacer reformación en algunos artículos de acuerdo a la evaluación. Y entonces el docente ahora tenía que recabar esas evidencias que le mandaban los alumnos, recopilar esas investigaciones científicas. ¿Y cómo iba a evaluar el alumno? ¿Cómo evaluaría a aquellos que no estaban en contacto directo con él? Porque no todos tenían la tecnología, ni docentes ni alumnos. No todos sabían manejar las redes, ni docentes ni alumnos. Todos sabemos mandar un WhatsApp, un mensaje, pero no todos sabemos planear una actividad en WhatsApp. No todos sabíamos acceder a las plataformas. Si el docente no estaba preparado para esto, ¿el alumno? Un alumno de comunidad, un alumno de preescolar, un padre de familia, ¿estaría preparado para esto? La Secretaría, al implementar estos artículos, mencionó, por ejemplo, en educación primaria, que manden las evidencias, evalúa al alumno de acuerdo al criterio, a las evidencias que te hayan dado, y en los casos que se presenten muy excepcionales, haz una reubicación de grado. En las escuelas secundarias, evalúa al alumno a través de las evidencias. Evalúa al alumno a través de su desempeño, de las veces que se conectó, de los trabajos que te mandó. ¿Y si el alumno no entendió? Si al alumno solamente le llegó esa evidencia física, pero no tuvo el contacto nunca directo con el docente, ¿será prudente que este alumno repruebe por no tener las habilidades necesarias ante el reto que le presentó la pandemia? Sería cuestión del docente que no desarrolló bien las actividades y no tuvo esa asertividad de comunicación con el alumno para plasmar o para dejar ese conocimiento que él quería y el alumno entendió otra cosa. A esos retos se enfrentó el docente durante la pandemia. Luego entonces, ¿qué pasa cuando el docente le mueve en ese escenario al que está acostumbrado? Ese rol de docente que llevaba a cabo durante muchas décadas. Recordemos que a pesar de que hemos implementado diferentes modelos educativos, nuestra praxis siempre va a tener una parte tradicional, una parte constructivista, una parte humanista, dependiendo del enfoque que le dé cada docente. Pero en este momento, todos nos convertimos en moderadores de una educación a distancia. Todos tuvimos que romper el paradigma mental de hacer mis actividades en clase, desarrollarlas, estructurarlas con estrategias para estar cerca de los alumnos de una forma más íntima y cercana, y tuvimos que apoyarnos en un monitor, en una actividad que desarrollaba y enviaba a distancia, en una llamada por teléfono. Nos volvimos esclavos del teléfono, nos volvimos esclavos de la tecnología. ¿Cuántos docentes en la calle no agarraban el teléfono para contestar el mensaje porque era el tiempo que el niño tenía o el momento que había señal para poder hacer la pregunta de la duda? El docente desarrolló esas competencias, utilizó una enseñanza lúdico-formal y lúdico-informal también. Agarró las herramientas tecnológicas y se las apropió,
de la forma que mejor pudo para que le dieran resultado ante el proceso de enseñanza-aprendizaje que estaba viviendo con sus alumnos. ¿Cómo vivió el docente la pandemia? Para empezar, el docente tuvo que replantearse los objetivos de la educación, pero nunca debió perder de vista el fin. ¿Qué es lo que voy a enseñar? Cambió el cómo lo voy a enseñar. Si nosotros nos situamos ante una situación de emergencia y para no perdernos tanto, sabemos cuál es el perfil de egreso que debe de tener mi estudiante de acuerdo al nivel educativo en el que yo me desempeño, será más fácil que logre acomodar estrategias que me permitan hacerles llegar ese conocimiento a ellos. Pero si el docente está perdido y no conoce ni siquiera su objetivo, dificultará más el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos ser conscientes del contexto que estábamos viviendo. Es muy difícil que a un docente, lo voy a llamar tradicionalista no por el hecho de llevar este corte pedagógico, tradicionalista en el sentido que él mismo está pegado a su propio desempeño pedagógico, llamémoslo constructivista, humanista o como ustedes quieran. De repente le rompen el esquema. De repente le dice el maestro, a partir de la siguiente semana, tus alumnos están a distancia y espero tus actividades para podérselas enviar. Y quiero que me des tu calendarización para ver qué días y a qué horas te vas a conectar con ellos. Y los que no estábamos acostumbrados ni siquiera a agarrar el teléfono, ¿qué pasó? Y más aún los docentes que éramos no dependientes de la tecnología, que no conocíamos de las plataformas, que se nos complicaba de repente hasta abrir el WhatsApp. Yo creo que a muchos nos ocurrió que mandábamos las cosas en PDF, aquí todos sabemos que es un PDF, pero la mamá de un niño de preescolar no sabe que es un PDF y no sabe que para poder abrir ese PDF tiene que tener instalada la aplicación. Y entonces enviábamos las tareas de maestras que no se ve la tarea. Mi hijo no la realizó porque no la puede observar. El docente tenía que estar preparado para todo esto. Pero como al sector salud, la pandemia nos agarró sin aviso. En educación pasó lo mismo. Y la Secretaría de Educación nos dice que el perfil del docente en tiempos de pandemia, y nos lo dice de inmediato, maestro, a partir de hoy tienes que tener ciertas habilidades para poder llevar a cabo este proceso. Tienes que ser asertivo, tienes que ser colaborativo, tienes que transformar, tienes que hacer uso de la tecnología, pero también debes ser resiliente. ¿Y qué hizo el docente? El docente hizo lo que mejor sabe hacer: poner en práctica toda su creatividad, desarrollar estrategias para que sus alumnos pudieran tener ese acercamiento con el aprendizaje. El docente jamás quiso quitarle la parte humana a una educación a distancia. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo vivimos? Híjole, no se ve mucho la foto, pero se las explico. Los docentes improvisaron. Hubo docentes que solamente tenían su telefonito y se grabaron dando clases y se le enviaban a sus alumnos. La educación como tal y los alumnos como tales entraron a la casa de sus maestros, porque los docentes en pasillos, improvisando, armaron su salón, le dieron la bienvenida a sus alumnos, los abrazaron desde su hogar, implementaron materiales didácticos
que a lo mejor ni ellos se hubieran imaginado que podían crear. Porque las cosas novedosas, los grandes descubrimientos surgen de una necesidad, cuando el ser humano entra en conflicto cognitivo y tiene que salir adelante, y el docente salió adelante. Hubo quienes no pudieron tener acceso a esa comunicación vía internet, que no tenían la tecnología, pero fueron hasta los hogares de los niños y de forma presencial, personal, les dieron la atención. En educación, probablemente algunos se quedaron sin ella, sí, probablemente no hubo el acceso para todos, probablemente sí, las estadísticas dicen que sí, pero el docente siempre hizo lo mejor que pudo para acercar el conocimiento a sus alumnos. ¿Qué pasó con los alumnos durante la pandemia? Al igual que el docente, tuvo que sufrir esa metamorfosis en el aprendizaje. De pronto, el alumno cambió el salón de clase por su casa. Ya no tenía al maestro, no tenía a sus compañeros. Somos seres sociales, estamos acostumbrados a vivir en comunidad, a compartir, a reír, a tocarnos, a abrazarnos, a sensibilizarnos, y de repente se quedó sin nada, muy probablemente con situaciones de violencia en casa. A veces nuestros alumnos, el único lugar seguro que tienen es el salón, y la única protección de la que se toman y no se sueltan es el docente. Los alumnos aprendieron a autorregularse, aprendieron a poner tiempos para poder estudiar, porque a lo mejor eran pocas las actividades que enviábamos, pero de tantas materias. Los alumnos que asistían a las escuelas en donde se les brindaba un alimento, se quedaron sin él. En muchos hogares los niños solamente hacen una comida al día. Cuando van a escuelas de tiempo completo nos aseguramos de que coman algo ese día, pero en la casa ya no lo tenían. ¿Y qué pasaba si ese alumno tenía padres que se habían quedado sin trabajo? Pues menos. ¿De dónde iba a sacar el niño para tener acceso a los materiales que el docente le enviaba? No los tenía. Y todos nosotros pensamos en eso. Y en ese momento el docente también fue empático. Mandó las copias para sus niños. Puso recargas en los celulares para que se conectaran. Maestro, es que no agarra la señal, me tengo que ir media hora, ¿me espera? Sí. Y se iba y se conectaba con el docente. Solamente tengo acceso al teléfono en la noche, ya que mi papá llega de trabajar. Perfecto, a esa hora nos conectamos. Docentes y alumnos nos volvimos esclavos de la pandemia, esclavos del trabajo. Y entonces ahí viene el cansancio tanto de docente como de alumno, y probablemente en los alumnos la desmotivación, la falta de interés. Ambos, docente y alumno, vivimos una afectación en nuestra salud mental. El docente porque no estaba acostumbrado a un trabajo de 24 horas con el mismo grupo, con actividades diferentes. También tuvimos que aprender a autorregular nuestros tiempos. También tuvimos que volver a aprender que teníamos familia y tiempo de esparcimiento, que aunque era en confinamiento lo podíamos hacer en la sala de nuestro hogar, ¿verdad? Pero debimos estar preparados para eso. Luego entonces la UNICEF, una vez que pasa todo este proceso agudo de la pandemia, nos dice que para poder regresar a clases tenemos que tener 3 prioridades. Atención a los más vulnerables, mejorar la enseñanza y brindar un apoyo psicoemocional a los alumnos. Y yo digo, a los alumnos y el docente,
El docente también tuvo pérdidas económicas, pérdidas emocionales, pérdidas familiares. Se tuvo que adaptar a un nuevo proceso. Mejorar la enseñanza. A mí esto me hace mucho ruido porque yo creo que ningún docente va a la escuela con ánimos de que sus alumnos no aprendan. Un docente no se para en un aula pensando en que no me importa y no me interesa que el alumno hoy aprenda, no me importan los problemas de los alumnos. No podemos hacer eso, porque nuestra formación ha sido de monitor, de apoyo, de guía para el aprendizaje. Una vez que se regresa a clases, el artículo 3 nos dice que estas clases van a tener un curso a remediar, que va a ser escalonado el regreso de los alumnos, que los alumnos regresarán el 50% unos días y el 50% otros. Y para esto nos da estrategias de cómo se debe de regresar a clase. Desde casa tenemos que, los padres de familia tienen que monitorear a los alumnos para que esos no presenten síntomas y puedan llegar al centro educativo. Ya en la escuela, los alumnos son pasados por un filtro en donde se les tomaba temperatura, se les aplicaba su gel y se sanitizaba. Dentro del aula, los alumnos tenían que guardar la sana distancia, el uso de cubrebocas es permanente, se terminaron los recesos, los alumnos no convivían entre ellos, no había cooperativas. Si desayunaba, que bueno, si no me dio tiempo y te vas a tu casa. Ese fue nuestro escenario en la pandemia. Y hasta hace un mes más o menos, que ya la mayoría de las escuelas ya tiene recesos, tiene los alumnos en todos los completos, los grupos. Y bueno, ahorita estamos viviendo otro proceso de adaptación. ¿Qué impacto tuvo la pandemia? Bueno, sabemos del impacto, primero, médico, el colapso. Los hospitales se vieron sobrepasados por los pacientes que estaban graves. Impacto cultural, aumentó la violencia doméstica, el socioeconómico, mucha gente se quedó sin empleo por el encierro, por el confinamiento al que fuimos sometidos, no por un gobierno, por un virus. Y nos dice Morán, aplicar estrategias a distancia no es lo mismo que una educación a distancia formal. Los docentes aplicamos estrategias a distancia. No estábamos preparados para una enseñanza a distancia formal. No teníamos todos esa capacitación. No conocíamos de plataformas, no conocíamos de sistemas y no solamente los docentes, los alumnos no estaban preparados para eso. Nos dice también que no solamente los docentes deben de estar preparados para los cambios y para poder adaptarse, también los alumnos deben estar preparados para eso. Pero ¿cómo se logra eso? ¿El alumno llega ya preparado para sufrir cualquier, no sé, infortunio y poder salir adelante? No, esa es función del docente. No se puede decir que una educación es mejor que otra, porque las dos tienen características únicas y específicas. En las dos se pueden acercarse a actividades a los alumnos. En una, la relación humana es directa, constante. Los recursos didácticos se ofertan a los alumnos de manera presencial. Se hacen las adecuaciones en el momento oportuno. Pero la otra tiene la ventaja de que también es inmediata, solo depende de la conectividad, que amplía nuestras posibilidades más porque tenemos acceso a más información de forma inmediata. Y ahora viene lo bueno. Y después de la pandemia, ¿qué? ¿Qué estamos viviendo? Porque ahorita estamos en ese ¿qué? ¿Qué esperamos los docentes después de la pandemia?
¿Qué vamos a hacer con lo que conocimos, con lo que ahora sabemos y cómo lo vamos a aplicar? Tenemos que reflexionar y repensar nuestra educación. Tenemos que hacer una ruptura de paradigma inmediata en nuestros modelos educativos, pero no para solicitar un modelo educativo nuevo. Tenemos tanto conocimiento que está ahí guardado, que nosotros no hemos explorado y que por la falta o desconocimiento de la pandemia, le costó más resiliencia o adaptación a algunas personas que a otras. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Desde hace varios planes y programas, yo estoy desde el 2011, ingresé a la educación con el plan 2011, ya se hablaba de los saberes, ¿verdad? Todos sabemos los saberes, Juanito, James Delors, ¿verdad? Ok. También nos decían de las competencias que tenían que tener los docentes y las competencias que tenían que desarrollarse los alumnos. Y luego vienen los aprendizajes clave y nos hablan de una educación socioemocional. ¿Y qué es esa educación socioemocional? ¿Qué son los componentes de lo emocional? Pues son las habilidades que durante pandemia se le pidieron al docente que debería de cumplir. Esa asertividad, esa empatía, esa autorregulación, ese autoconocimiento para poder desarrollar estrategias. Nadie puede dar lo que no tiene. Si el docente no es empático, ¿cómo va a solicitar a sus alumnos que sea empático? Si el docente no tiene creatividad al realizar sus actividades, ¿cómo le pide al alumno que sea creativo? Si el docente no se autorregula en sus emociones, llega de repente molesto, de repente ya está bien, ¿cómo le va a pedir al alumno que se autorregule? Por eso es importante no olvidar la esencia de la educación. Espero que se vea un poquito la diapositiva allá atrás, porque sí me gustaría que todos la observáramos. Los mexicanos por cultura y de acuerdo a estadísticas somos muy visuales. Aprendemos viendo, haciendo, tocando también, ¿sí? En la primera imagen nos muestran a un docente más o menos de los 50, para los que estamos por esas fechas, ¿sí? Su aula, la vemos, es un saloncito de madera, su pizarrón, pues la misma puerta, y tiene ahí a sus alumnos. Los 60, ya tenemos una aula pues más establecida, tenemos butacas y un pizarrón, y la imagen del docente, como muchos de ustedes vienen hoy, bien formal, con su traje, porque era el respeto. El docente y el sacerdote eran los que estaban en la escala más alta en la comunidad. Para los 70s y 80s, pues no cambió mucho la infraestructura de las escuelas, pero las clases ya no se veían a los alumnos tan interesados, se iba perdiendo ese interés. En pandemia, los alumnos se ven aparentemente solos porque su maestro está detrás de un monitor o un teléfono. Ahorita regresamos a las clases y así tenemos a nuestros alumnos. ¿Cuál es la esencia entonces de la educación? La esencia de la educación es no perdernos del objetivo principal. Hacer que nuestros niños aprendan que, dependiendo del nivel o grado en que se encuentren, cómo, de la mejor forma posible, la motivación es la mejor herramienta para que cualquier persona aprenda. Si no tenemos personas motivadas, el aprendizaje no llega. El aprendizaje se escucha, se retiene un poco y se va. No es significativo para el alumno.
Tenemos que tomar en cuenta la diversidad de formas de aprender de los individuos a los cuales les estamos enseñando. Fomentar el amor por el aprendizaje y enseñarles a aprender. Si nosotros nos hubiéramos puesto la camiseta del aprender a aprender, nuestros problemas durante la pandemia hubieran sido menos. Los alumnos hubieran sido autorregulados, habrían tenido una disciplina, igual que los docentes, ¿verdad? Porque nosotros también seguimos siendo alumnos, seguimos aprendiendo. Y nos dice el artículo 3 que para este regreso a clases, todos los niños deben desarrollar y el docente debe de potenciar todas esas habilidades en un desarrollo integral. Y nos manejan la palabra integral. Y la integralidad no nada más es los conocimientos cognitivos. La integralidad es de aquello que nos hablaban los aprendizajes clave, desarrollo del ser, desde el ser. ¿Y cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo se logra desarrollar el ser en un individuo? Primero, debemos ser y hacerlos conscientes de que son, cómo son y cómo se desenvuelven. Debemos de conocer la forma en que ellos aprenden y para eso utilizamos las inteligencias multisensoriales. Las inteligencias múltiples. ¿De quién son las inteligencias múltiples? Pregunta para el público. De Carnes, ¿verdad? ¿Y la programación neurolingüística de quién es? Pregunta para los profesores. Bien, Juanita. Ok. Pero también está el aprendizaje por hemisferios, ¿verdad? Entonces nos divide el cerebro en hemisferios y así vemos el aprendizaje. Y nos dice entonces que hagamos integrar al alumno, que lo hagamos espiritual. Y el aprendizaje espiritual, de acuerdo a Ken Wilber Gallegos, es el más significativo para el individuo. Individuo docente, individuo alumno. Porque nos habla de esa motivación que no nada más debe de ser intrínseca, que también debe de ser extrínseca. Pero para lograr eso debemos de activar nuestros neuroreceptores. Y es aquí donde digo, y después de la pandemia, que el docente va a volver al aula a dar sus clases de la manera habitual en que estaba acostumbrado. Cada uno de ustedes va a echar por la borda todas esas herramientas que pudo implementar durante la pandemia y desarrollar para que sus alumnos aprendieran. Considero que no se necesita que vengan nuevos modelos educativos para que el docente avance después de una pandemia. Creo que es pertinente revisar todos esos conocimientos que ya tenemos, apegarnos a la inteligencia espiritual, acercarnos a la neurociencia. ¿Sabían ustedes que tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo? Y que si yo llego al aula motivado, con una actitud positiva por imitación, mis alumnos van a hacer lo mismo. Los invito a que hagan la prueba, sobre todo con los que manejan niños de primaria, preescolar y secundaria. La reacción es impresionante. Si ustedes llegan contentos, motivados a dar una clase, la respuesta es la misma. Pero ¿cómo hago que se les quede el aprendizaje? Para eso también nos sirve la neurociencia. Y hay otro apartadito que nos dice que tenemos en nuestro cerebro neurotransmisores. La dopamina, la adrenalina y la serotonina. ¿Y qué hacen estos? La dopamina activa la necesidad de realizar algo, pero esta se desperdicia si la adrenalina no se acciona para realizar alguna actividad. Y la serotonina es el placer,
que me causa al realizar de forma correcta o lo que yo crea que sea correcta una actividad. DAS es la mnemotecnia. ¿Y qué pasa? Ya se activaron esos neuroreceptores. ¿Y qué pasa? ¿Qué logró el docente con eso? Hacer un aprendizaje significativo desde la motivación del alumno para que éste lo interiorice, se lo apropie y lo pueda poner en práctica. No nada más es enseñar un conocimiento vano, vacío, que no le sirva o que el alumno no le encuentre sentido. Les decía que en la diapositiva donde estaban las etapas de la educación, en la primera, en los 50, el aprendizaje era muy significativo porque los docentes hacían contextual el conocimiento. Decían a los alumnos el qué y el para qué te va a servir. Muchos de nosotros nada más decimos, aprende, ponlo en práctica. ¿Cómo? Y no les decimos cómo. Y se les va a olvidar porque no les interesa, porque no estaban motivados. Debemos de tener posibilidades abiertas, estar abiertos al conocimiento, pero nosotros buscar y construir nuestras propias herramientas. Nos podrán decir y nos podrán hacer estrategias en los modelos, pero son estandarizadas, porque nosotros tenemos que vivir nuestra realidad en el aula y tenemos que contextualizarlo. Tenemos que ser creativos. Esas ideas que hoy tengo, adaptarlas, apropiarlas y convertirlas en nuevas formas de enseñar de acuerdo a las necesidades que se presenten en el aula. Y tendremos que ser dinámicos. Y por último, utilizar la transdisciplinaridad. No es la primera vez que lo escuchan, lo hemos escuchado en muchas ocasiones, pero pocos lo hemos puesto en práctica. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué después de la pandemia? El reto no fue la pandemia. El reto es qué voy a hacer con el conocimiento y las necesidades que percibí después de la pandemia. ¿Me quedo pasivo y no hago nada? ¿Espero un nuevo modelo educativo que me diga cómo hacer las cosas? ¿O soy innovador, soy creativo y sobrepaso mis propios límites en la enseñanza-aprendizaje? Yo les pregunto, ¿ustedes qué van a hacer después de la pandemia? Gracias. Gracias. Agradecemos a la doctora Argelia compartirnos su conocimiento y permitirnos seguir aprendiendo de este tema tan actual, tan polémico, tan incierto todavía, porque no sabemos, lo dice ella y lo pregunta, ¿y después qué? Desde ahorita, ustedes como alumnos, ¿qué? Nosotros como maestros, ¿qué estamos haciendo? El director, maestro, ¿qué está haciendo con el Instituto? Y son preguntas inciertas. Gracias, doctora Argelia, comentarnos estos retos a los que nos enfrentamos con este tema, ¿sí?, de educación y salud. La dinámica es, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, les repartieron algunas tarjetas por ahí, si no las pueden hacer llegar para que la doctora nos pueda responder algunas inquietudes que ustedes tengan ante este técnico tan polémico, ¿verdad? Sí. El doctor Juanito quiere hacer una intervención. Juanito, ver. Juanito.
pregunten, alumnos pregunten. Adelante, doctor. Buenos días a todos. Maestra Mica, maestro Luis, doctora Argelia, sin duda un gran honor que una persona como ella esté con nosotros, ya que además de ser doctora en el área médica, pues también en el área educativa y con una formación holista. Una felicitación muy grande, doctora Argelia, por su intervención. Y tengo una pregunta. No sé si usted pudiera darnos algún consejo para los docentes en cuestión de cómo cuidar nuestra salud ahora que regresamos a las actividades presenciales. Como usted bien lo dijo, estamos bien cansados, primero tanto tiempo sentados dando clase, ahora ya parados. Yo incluso padezco como un dolor crónico ya de todo el cuerpo, ya no sé qué me duele más, las piernas, los brazos, ¿no? de tantos cambios. Pero en la cuestión de salud, doctora, ¿algún consejo sobre qué alimentación pudiéramos tener los maestros? Vitaminas, proteínas, algo que nos haga además emerger esas neuronas, ¿verdad? Ese trabajo neuronal con esos neurotransmisores que ahora necesitamos para poner al 100 nuestro sistema nervioso central, y ahora estamos luchando por una homeostasis en toda la cuestión anatómica y fisiológica. Otra vez cambiamos los hábitos de alimentación, los horarios de alimentación, entonces hay todo un desequilibrio en nuestro cuerpo. Aunado al enfrentamiento a los retos educativos, ¿verdad? Que como usted bien acertadamente lo dice, los alumnos regresaron, algunos los tuvimos en contacto, algunos no, algunos niños tienen rezago educativo, pero primero, como dice usted, no podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo le podemos hacer nosotros los docentes para tratar de lograr esa homeostasis en todo nuestro sistema corporal? Nada más, doctor, y muchas felicitaciones. Bueno, sí, mira, ¿qué podemos hacer, Juan, para una recomendación para nosotros estar bien? Durante la pandemia, los organismos se volvieron sedentarios. ¿Verdad? Todos pasábamos tiempo en el computador y no nos percatábamos de que ya eran 2-3 horas y nosotros sentados. ¿Qué consecuencias tiene esto? Al yo estar sentada, el flujo sanguíneo no se distribuye correctamente, porque yo tengo que tener actividad para que este empiece a circular. Si yo estoy sentada, no oxigeno adecuadamente después de tiempo prolongado. El cuerpo es tan sabio, Juan, que empezamos a sentir calambres porque son las extremidades las que menos se preocupan. A él le interesa mantener el cerebro oxigenado. Pero llega un momento en que ya que nuestro cerebro está tan oxigenado, y entonces esa sangre y ese oxígeno lo mandamos más al corazón, porque sin el corazón pues no podríamos estar vivos, y es ahí cuando se pierde la atención. Por eso es importante que nosotros en nuestras clases, y de hecho el sistema educativo lo planteó con las pausas activas, ¿verdad? Que después de cada 40 minutos los alumnos tenían que tener 5 minutos de pausa activa, y lo dejamos de hacer en pandemia. ¿Qué no comer? Hay un libro que se llama Cerebro del Pan y dice que todos los carbohidratos nos van a dañar nuestro sistema, bueno, la parte cognitiva, porque son harinas y carbohidratos de cadena pesada que no se sintetizan fácilmente. Y si nosotros estamos en una etapa de sedentarismo, pues menos los vamos a digerir. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que creo que sí hacen muchos ya, porque yo los veo muy bien a todos, yo no los veo con sobrepeso, ¿sí? Poner nuestro platito del buen comer, mucha fruta, mucha verdura, poca carne, poco carbohidrato. Decimos a los niños, pon tu platito y con tu puñito mide la porción de lo que no debes de comer. Pero también debemos de hidratarnos mucho, no es al revés, no es el puñito, la verdura y lo demás la carne y los tacos, son riquísimos, pero no lo debemos hacer. Estar en movimiento y sobre todo también dar actividades de gimnasia cerebral a los alumnos. Fíjense que cuando nosotros les ponemos mandalas como una estrategia holista para esa inteligencia espiritual, los alumnos responden de una forma muy positiva.
Para eso nosotros tenemos que tener un poquito de conocimiento en las técnicas del color de acuerdo a la psicología. Si el chiquitillo empieza a iluminar en el centro, si qué colores se utilizan. Entonces, ese tipo de ejercicios mentales van a hacer que el alumno esté más despierto, sea más hábil y pueda establecer conexiones neuronales más rápidamente que otros. Cuando ustedes hacen una pregunta o cuando hacemos una pregunta o yo les doy una respuesta, antes de que yo lo piense pasaron mínimo 16 milisegundos, que es el tiempo que tarda en conectarse una neurona con otra y hacer sinapsis. Pero si nosotros estamos así encargados, como ahorita estamos algunos, nos ha de hacer parte la azúcar, ¿verdad? Entonces tardamos un poquito más, nuestra respuesta es menor. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos alimentarnos bien. Nuestras 3 comidas con nuestras 2 colaciones. Otra, hacer ejercicio, mantener activo el cuerpo. Otra, mantener activa la mente, no solamente con el conocimiento, sino actividades también de esparcimiento, pero sobre todo mantener activo, en paz, quieto, relajado a nuestro ser interior. Eso es lo que debemos hacer mejor, conocernos mejor y lograr en nosotros esa paz, esa resiliencia para poder estar bien. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta que nos quieran hacer llegar o tomar el micrófono desde ahí? Y temas interesantes, aprovechen, chicos, no es nada más para la primaria y secundaria. Son nada más para la primaria, preescolar, Nosotros lo vivimos con ustedes, como asesores, como alumnos, y ustedes lo vivieron. Entonces, reflexionemos hacia eso. ¿Tiene la pregunta de la compañera? Gracias. Buenos días, soy estudiante del 8º semestre de la licenciatura en Pedagogía. Muy interesante todo lo que nos explicó, yo solo tengo una duda. Sabemos que la educación en México está a cargo de docentes con una enorme variedad de características que varían sobre todo con ideales y en edad. Entonces, ¿de qué manera podemos, qué pasaría con los docentes que por alguna u otra razón se niegan a recibir la actualización adecuada para atender las necesidades y demandas actuales con respecto a la educación? ¿De qué manera se les puede persuadir o convencer de que reciban esta educación, esta actualización, perdón? Sí, muy buena pregunta, porque es lo que se vive. Mira, cuando nosotros estamos, hace cuenta, para la secretaría, todos los docentes es como para ti tu salón de clase. Tus alumnos tienen diferentes formas de aprender. Tú buscas diferentes estrategias para hacerles llegar el conocimiento. Los docentes también requieren lo mismo. Cuando al docente tú le das un modelo educativo que no le es claro, que no le convence, que no lo motiva, no lo va a seguir. El docente, para aprender a manejar herramientas tecnológicas, tuvo que vivir una pandemia. Porque ciertamente no nada más la gente de mayor edad se negaba a la tecnología. También la gente joven se negaba a la tecnología. ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Crearles un conflicto cognitivo, acercarlos a situaciones problemáticas en donde ellos deduzcan que el modelo educativo
o que las estrategias que le estás dando son necesarias para lograr los aprendizajes. Si tú no conflictúas al docente y no le explicas el cómo debe desarrollarlo y el por qué debe desarrollarlo, difícilmente lo va a hacer. Existe también la posibilidad de que a pesar de esto se siga negando a adquirir el conocimiento. Y la Secretaría hace dos cosas. Dice la Secretaría que hay dos tipos de aprender para el docente: la convicción y la agresión. O te convences de que lo haces o te agrede. ¿Y cuál es la forma de agredir para la Secretaría? Pues de repente el docente piensa que haciendo exámenes para ver su desempeño, ¿sí?, monitorizando las escuelas, pidiéndole las planeaciones, entrando al salón para ver cómo estás dando la clase y qué es lo que estás dando de clase. Yo creo que a pesar de que el ser humano, llamémoslo docente, esté de repente en negación, sí tiene que adoptar ciertas estrategias para estar en sintonía con la educación que se está generando. En el caso de ustedes, si un docente, por ejemplo, se niega a seguir cierto perfil, no se puede, no se podría. ¿Por qué? Porque los demás docentes vienen por la misma línea. Claro que hay quienes son negativos, resistentes al cambio, pero las mismas situaciones contextuales los están haciendo cambiar. A lo mejor no 100%, a lo mejor no de forma inmediata, pero no puede negarse al cambio. No pudo haber docentes que por lo menos no probaran mandar una actividad por WhatsApp cuando se negaron. No puede haber docentes que no deban o que no tengan esa necesidad de usar las competencias socioemocionales para implementarlas en el aula. Los seres humanos somos emociones y somos conocimiento. Yo te podría decir que en verdad no hay docente que por mucho que tú lo veas renuente a aplicar un programa, si lo leemos y lo analizamos, está implementando ese programa sin darse cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que no todos tenemos la habilidad o la capacidad de ver más allá de lo que una gente nos muestra. Yo te podría decir también que si tú me dices, no, pero aún así son resistentes, no se adecúan. Y yo te preguntaría, ¿y qué hace el docente? Y tú me dices, es que viene a dar clase todos los días y nos lee a lo mejor, ¿no? Pero al estarte leyendo te está enseñando dos cosas: que tiene esa capacidad para venir y mostrarte, y solo prestemos atención y escuchamos, porque hay personas que leen hermoso, ¿verdad? Y que de esa persona vas a aprender, que a lo mejor no es la forma en que debe enseñar, pero te está dando la oportunidad, o nos está dando la oportunidad de aprender una nueva forma, de aprender de forma diferente a la habitual. Podrán seguir personas resistentes al cambio, siempre lo vamos a tener, pero esas personas son las que nos hacen mejorar los sistemas educativos, llamémoslo así porque ahorita estamos en eso, y transformar la educación. Gracias. Gracias. Nos hace llegar una pregunta, doctora. Dice, ¿considera usted que la educación holística debería tener más peso en las aulas después de la pandemia? Claro que sí. Nosotros los planes y programas, los aprendizajes clave nos hablan de una educación integral. Pero no es lo mismo una educación integral a una educación holística. La educación integral
como su nombre lo dice, ¿verdad? Toma de diferentes disciplinas, de diferentes modelos, los integra y hace uno. La educación holística, no. La educación holística observa todo ese panorama de posibilidades, los mimetiza en uno mismo y los transmite. La educación holística pugna por el desarrollo del ser integral, del ser cósmico, del ser conca, de ese ser omnipotente y omnipresente que somos cada uno de nosotros. Busca en la neurociencia el apoyo para a través de neurotransmisores, para a través de neuronas de espejo, de plasticidad neuronal, dar explicación a las conductas, comportamientos y forma de aprender de los individuos. Claro que es importante y sería importante que todos tuviéramos una educación basada en el holismo y desarrolláramos esas habilidades que nos da la meditación, por ejemplo. Yo me pregunto cuántos de ustedes han meditado, en cuántas de sus escuelas se está enseñando a meditar. Muy pocas. Yo creo que de aquí sean 2 personas las que aplican la meditación como estrategia para el aprendizaje. Y la meditación es una buena herramienta. La danza, el arte, mandalas, sacar esa paz interior que tienen todos los individuos, pero enfocarla hacia el aprendizaje. Doctora, ¿habría alguna última intervención por los tiempos que tenemos para lo de la inauguración? ¿Alguien quisiera hacer una última intervención? Es un tema sin duda interesante, actual, contextualizado, lo estamos viviendo, es real, está en nosotros. Sí. Si no hubiera alguna otra aportación o pregunta, agradecemos a la doctora Argelia Dávalos Hernández por esta participación, conferencia de tantos conocimientos importantes que nos ha hecho llegar. Ella decía hace rato a nuestro cerebro, ¿verdad?, a nuestras neuronas y tantas cosas que aprendimos, nuevas, innovadoras, que en realidad a veces no conocemos. Muchísimas gracias, felicidades, una excelente exposición. Gracias, doctora, al maestro José Jiménez García, director del plantel Zitácuaro. Maestro, muchísimas gracias por siempre estar presente y tenernos con estos temas tan actuales, interesantes, innovadores, que sin duda nos llegan o nos tienen que llegar como maestros, como alumnos, a trabajo, ¿verdad? Es lo que estamos viviendo. Le damos la palabra, maestro José. ¿Quiere la palabra? Se me hace favor. Gracias. Doctora Argelia Dávalos Hernández, voy a separarme un poquito acá porque quiero pedir permiso de la audiencia de hablar sin cubrebocas. Parece ser que ya tenemos el decreto, ¿verdad?, actualizado, de que en espacios abiertos ya podemos un poquito estar sin cubrebocas para escucharme con más claridad. Por favor. Ha sido un placer muy grande poder tener en este espacio que hoy se convierte en la sede del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación a nivel estatal, en este plantel Oriente Zitácuaro, desde donde damos inicio de manera contundente con un tema tan importante como el que nos ha traído la doctora Argelia Dávalos Hernández. Agradezco mucho la colaboración de la maestra Micaela Cruz Bello y de su esposo, el asistente que hoy ha tenido de lujo.
porque lo que nos ha transmitido de verdad nos deja pues un objetivo que se persigue en las escuelas, conocimiento. Pero yo quiero elevar la aspiración a lo que la sociedad le beneficia más, la reflexión. Porque cuando nosotros reflexionamos más allá de lo que nos enseñan, nosotros mismos nos comprometemos a cambiar actitud y aprovechar todas nuestras aptitudes. Pues quiero decirle, doctora, que en su ponencia se encuentran muchos detalles de verdad en qué vamos a pensar. Y aprovechando la interrogación que no quiero que quede en el aire de la maestra Micaela de ¿y qué va a hacer el director de la escuela? Me engancho de manera positiva y les digo, ¿qué estamos haciendo? Quiero primero, antes de decir qué estamos haciendo y qué vamos a hacer, decirles que en mi reflexión personal me hacen recordar que ha habido términos de política educativa que nos han ayudado mucho. Por ejemplo, en el 75, cuando se viene una revolución educativa y se genera que en las secundarias se den las asignaturas por separado. Ahí conocí al maestro Samuel Ruiz en la historia, muy destacado, y muchos maestros, pero hoy estamos de lujo con el maestro aquí presente. Y entonces nos dejaban comprender la razón de las asignaturas. Cuando se convierten en áreas sociales, naturales, pues también fue impactante, pero allí se generó, yo creo que una confusión. El maestro de facto creía que los estudiantes estaban listos para trabajar en equipo y los organizaba en equipo y los dejaba y les decía, usen su creatividad, lo que nos decía la doctora. Pero no había habido una orientación a ese respecto previa. Por eso los programas de antes, como la modernización del 92, como esta pasada reforma tan dañina que ya afortunadamente se echó abajo, nos deja las experiencias de qué vamos a hacer, qué estamos haciendo. Bueno, mi propuesta es que ahorita que se está creando la nueva forma de trabajar, en donde lo cósmico se está considerando como muy importante, porque somos seres integrantes de este universo, individuo por individuo, planta por planta, y todos los elementos de la naturaleza hacemos que este universo sobreviva. ¿Cuánto tiempo? Depende de todos. Pero entonces, con esa visión, ¿qué estamos haciendo? A partir de que me integro en noviembre, lo primero que he tratado, y ustedes lo han visto, es de darles una atención personalizada. Porque me ocupo primero de hacer sentir bien al ser humano. Y eso permite que cada uno de ustedes desarrolle sus aptitudes y con una actitud positiva estamos saliendo adelante. Ya lo estamos haciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque traemos la experiencia del trabajo en colectividad y yo creo que eso es lo que va a funcionar en adelante. Que sigamos tomando las decisiones desde la escuela, desde la administración, desde las colonias en donde trabajemos, desde los grupos, bueno, hasta los grupos de deporte, en el equipo de fútbol, hay que enseñarnos a trabajar en colectividad. Es un modo más sencillo de lograr los objetivos. Y yo creo que con esta situación que nos acaban de explicar, ¿verdad?, aspirando a la integralidad, a la práctica dentro del holismo, no es difícil si estamos conscientes que somos seres sociales y dependemos unos de otros. Qué bonitos mensajes, doctora. Qué buena reflexión, maestra Mica. El IMSSER Plantel Zitácuaro está presente en lo social y creo que vamos a generar lo que se busca desde aquí. Un nuevo pensamiento que para empezar genere paz social.
se los he dicho a los estudiantes en su aula, nosotros vamos a generar o vamos a ser los que ocasionemos que esta nueva generación de jóvenes, adolescentes, niños que estén en manos de ustedes como maestros, como maestras, como profesionales en psicología, en la enseñanza de lengua extranjera, en la enseñanza de las artes. Vamos a provocar ese cambio, esa transformación que urge de un pensamiento egoísta al pensamiento colectivo, de un pensamiento de alcanzar todo a como sea, a un pensamiento de lograr las cosas que nos merecemos por el esfuerzo, de un pensamiento que alguien lo tiene que hacer por nosotros, a reconocer que nosotros tenemos que empezar. Eso es el IMSSTEL Zitácuaro, esa es la invitación y juntos vamos a lograr la paz social. Gracias, doctora, gracias a los integrantes y reconozco a nombre del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación y a nombre de nuestro director general, el maestro Cristian Pineda Chávez, que este momento ha sido muy ilustrativo y va a ser inolvidable. Gracias. Les pido a todos un generoso aplauso para nuestra conferencista. Les comento que en breve daremos inicio al acto inaugural. Quizás hagamos un ajuste de tiempo de 15 minutos en lo que hacemos la organización y les pido de favor que participen y que se integren a ese momento que también va a ser muy espectacular. Vamos a tener la conducción del doctor Juan López, de la maestra Ángeles en este evento. Vamos a tener la presencia de nuestros invitados y les comento que ya está presentes el personal de la estructura. Tenemos ya a nuestra subdirectora académica, la maestra Guadalupe González Pérez. Tenemos a nuestra encargada del área de proyectos, la licenciada Mirna Arias. Tenemos también ya presentes a la compañera de difusión, la compañera Julieta. Pues yo quiero, antes de iniciar el otro evento, pues ya dar la bienvenida a nuestra subdirectora académica. Maestra Lupita, muchas gracias por estar aquí. Así terminamos esta parte del evento y en 15 minutos exactamente continuamos.